Bueno, muchas gracias Matías, muchas gracias Alicia por esta presentación. La verdad que agradezco muchísimo esta invitación, sobre todo destaco a esta comisión de capacitación que está trabajando en este ciclo de charlas, que me parece fundamentales. Le agradezco a todos los estimados integrantes de la Junta Directiva de Aproace también, por la invitación y la confianza. Y bueno, y espero que les resulte por lo menos de utilidad todo lo que vamos a hablar en esta charla, como si fuera una charla entre amigos, porque esa es la idea, difundir conocimiento, difundir experiencias, compartir, ¿verdad? Y desde ya que felicito a la Comisión de Capacitación por esta iniciativa. Todos los días sabemos que surgen nuevos productos, nuevas coberturas, y bueno, hay que estar actualizados. Nuevos riesgos, o sea, la actividad aseguradora es así, es muy dinámica. Y por supuesto le doy la cálida bienvenida a toda la audiencia, que veo que es numerosa. Hay 75 participantes, lo cual habla a las claras de la audiencia, de la repercusión que ustedes tienen entre los asociados. A mí me gusta evidentemente mucho más las charlas presenciales, pero la ventaja de este medio audiovisual y la tecnología nos permite llegar de repente a muchas personas que por razones de tiempo o de distancia no pueden participar de nuestras actividades habituales. Y bueno, bienvenido, esto es un paso adelante y como les decía, es fundamental la actualización en nuestra actividad. Todos los días surgen nuevas informaciones, nuevas cosas que nos tenemos que actualizar. La charla de hoy va a estar referida a un seguro de mucha difusión, de mucha importancia, que es el seguro de responsabilidad civil. Yo ahora voy a proceder a compartir la pantalla para que vean el temario y vamos a ir avanzando con el tratamiento de los temas. Les aclaro que tenemos que tocar algunos aspectos jurídicos, algunos conceptos o nociones jurídicas necesariamente. Me voy a referir a la Ley de Seguros, ley que es de noviembre del 2018. Parece mentira, pero llevamos casi para 3 años de vigencia de esta ley. Y por lo tanto hay algunos conceptos, tenemos ahí 4 o 5 artículos en la ley que se refieren a la responsabilidad civil, y eso los vamos a comentar. Lo voy a tratar de hacer de la forma más sencilla y amena posible. Yo sé que a veces los temas jurídicos son un poco áridos o incluso exceden lo que a ustedes les puede interesar, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Les voy a dar muchos ejemplos de la vida práctica, de cosas que he vivido, de que he visto, en juicios, en expedientes, y bueno, y en todos estos años que llevamos actuando en la actividad aseguradora, que realmente nos encanta y nos apasiona, y bueno, y todos los días nos lleva a estudiar y a tratar de perfeccionarnos mejor en esta tarea que nos vincula. Vamos a ver ahora si les puedo compartir la pantalla. Bueno, a mí me gusta dar un panorama de lo que vamos a hablar. Aquí tienen un sumario, un índice de los temas que vamos a tratar. Lo primero que voy a tratar es, bueno, ¿por qué tenemos que contratar un seguro de responsabilidad civil? Después vamos a dar lo que es un concepto de la responsabilidad civil y cuál es la función del seguro de responsabilidad civil. Vamos a hablar cuál es la obligación que asume el asegurador cuando se le contrata una póliza de este tipo, cuál es la definición que nos da la ley de seguros, los tipos de seguros de responsabilidad civil que tenemos, que esto es muy importante, para visualizar el amplio panorama asegurador que tenemos por delante, quiénes son los terceros que pueden reclamar en este tipo de coberturas, cuáles son las obligaciones y cargas especiales del asegurado, esto es muy importante. Por último, las formas de contratación, y además cómo funciona lo que es la defensa en juicio. Y por último les voy a dar una chapa que la dejo como sorpresa.
Bueno, vamos a comenzar entonces, y a mí me gusta, como disparador, largar estas dos preguntas. Primero, ¿por qué contratar un seguro de responsabilidad civil? ¿Y cuál es la necesidad o conveniencia? Que presumo que a más de uno se lo habrán planteado los clientes cuando le hacen algún ofrecimiento, algún producto y demás, le habrán dicho, bueno, pero ¿yo para qué le necesito eso? ¿Qué conveniencia tiene? Esto tiene un costo, en fin. Y bueno, y para eso tenemos que hablar primero, antes de hablar de lo que es el seguro de responsabilidad civil, tenemos que hablar de lo que es la responsabilidad civil en sí misma. Bueno, la responsabilidad civil es un desarrollo de la era moderna. O sea, en el siglo XIX no se trataba, nuestro Código de Comercio, que data de 1865, se dedicaba al transporte marítimo, a los seguros de vida, incendio, pero no trataba el tema de la responsabilidad civil. Y bueno, y uno se pregunta por qué. Bueno, en aquel momento no había automotores, obviamente, pero además se consideraba que el seguro no podía amparar, o se consideraba poco ético que amparara la conducta de las personas que cometían algún hecho ilícito. Entonces, bueno, es una consideración moderna de inicios de siglo XX prácticamente, pero que abarca muchas actividades de todo tipo, no solo los automotores. Vamos a ver que está la responsabilidad profesional, está la responsabilidad de productos y servicios. Aquí tenemos todo el tema del consumidor, la relevancia que se le ha dado al consumidor, las leyes de protección que existen, el transporte, ¿no? Quiénes se benefician con estas coberturas, el medio ambiente, o sea, el daño medioambiental hoy es una cosa de importancia mundial. Vamos a ver también lo que es la responsabilidad civil en espectáculos, en deportes, o sea, también en materia de recreación se pueden generar daños a terceros y por lo tanto eso de alguna forma hay que preverlo y cubrirlo. Vamos a ver también lo que es la responsabilidad profesional de directores y gerentes, lo que se conoce como D&O, que es muy importante también. Vamos a ver, por ejemplo, los casos de la responsabilidad de los garages, de los parking, de las estaciones de servicio, en fin. Como ven, tenemos una amplia gama de casos en los cuales existe la responsabilidad civil y hay que responder por cualquier tipo de daño que ocurra en este desarrollo de actividades. Queda claro, son actividades totalmente lícitas, totalmente permitidas, pero que invariablemente muchas veces ocurren daños a terceros y corresponde que sean indemnizados. Bueno, en nuestro Código Civil, que data de 1867, hay una definición de lo que es la responsabilidad civil, o sobre todo cómo es el funcionamiento, que pese a que ha tenido muchas reformas, es una definición y un concepto que se ha mantenido, que nos dice que todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño, por cuyo dolo, culpa o negligencia sucedido, contiene la obligación de repararlo. Es el artículo 1319 del Código Civil. Les aclaro que existen dos tipos de responsabilidades civiles. La responsabilidad civil que emerge de un contrato y la responsabilidad civil que es extracontractual, o sea, que no existe un contrato en el medio. Un ejemplo de responsabilidad contractual, y bueno, hay uno que usamos de repente todos los días y no lo sabemos, y estamos contratando, que es el transporte público. Cuando uno sube a un transporte público, está contratando un transporte, un servicio, y allí el transportista tiene la obligación de transportarnos desde nuestro punto de partida a nuestro punto de llegada, sanos y salvos. Esa es una obligación muy importante, lo mismo en el transporte de mercancías. Se despacha la mercancía desde un punto, tiene que llegar en las mismas condiciones que se envió al punto de destino, sino el transportista automáticamente tiene que responder. Lo mismo, y en cuanto a la responsabilidad extracontractual, bueno, el típico ejemplo es el accidente de tránsito en el cual no tengo ninguna relación contractual con la persona con la cual tengo el accidente, pero soy responsable de todos modos de las consecuencias de ese siniestro.
Esos son, digamos, las dos grandes ramas que tenemos en materia de responsabilidad civil. ¿Ah? Y como les decía, en la responsabilidad civil moderna es el principio que cualquier tipo de actividad que cause un daño hay obligación de repararlo. Y hay obligación de repararlo por parte de quien genera esa actividad, por parte de quien genera ese riesgo, ¿eh? Y esa indemnización o esa reparación se supone que tiene que ser integral. O sea, tratar de compensar de alguna forma los perjuicios que ha sufrido ese tercero por nuestro accionar. En muchas situaciones eso no se logra, por lo cual se da una compensación económica que compense en definitiva esa situación. Y allí es donde ingresa en definitiva el seguro a actuar, porque va a ser nuestro asegurador quien responda frente al reclamo de ese tercero. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, la función del seguro de responsabilidad consiste en cubrir los daños y perjuicios que el asegurado le cause a un tercero, ya sea en su persona, estamos hablando de daños personales, o en sus bienes, o sea, daños materiales. ¿Y cuál es la finalidad de este seguro? ¿Cuál es el objeto? Porque a veces se ve como un intangible. ¿Cuál es el objeto que está asegurado? Bueno, el objeto que está asegurado es nuestro patrimonio, son nuestros bienes. Entonces, la finalidad del seguro es mantener indemne. Este es un concepto que aparece en todas las definiciones de todos los autores y en los distintos países. Mantener indemne y evitar cualquier posible afectación al patrimonio del asegurado, como el surgimiento de una deuda derivada de su responsabilidad civil. ¿Y en qué consiste concretamente esta obligación del asegurado? Bueno, la obligación del asegurado, como les dije, es mantener indemne a ese patrimonio. Y allí yo destaco, obligación de resultado. ¿Por qué obligación de resultado? Las obligaciones se dividen entre obligaciones de medios y obligaciones de resultado. En las obligaciones de medio, yo simplemente tengo que poner de mi parte toda la actividad y la colaboración para prestar un servicio, por ejemplo, pero no aseguro que el resultado se pueda concretar. Y les doy un ejemplo. Los médicos. Viene el paciente, está enfermo, el médico ¿qué hace? Bueno, pone de su parte todo su conocimiento, toda su técnica, a los efectos de que el paciente se cure. Él no asegura el resultado de que el paciente se cure, pero tiene que poner de su parte todo su expertise y su conocimiento y los medios que disponga para que ese resultado se pueda producir. ¿Y cuáles son las obligaciones de resultado? Bueno, es el caso típico del transportista que ya les mencioné. O sea, el transportista tiene que transportar a la persona sana y salva hasta el lugar final en el cual se baja. Si eso no lo logra, automáticamente responde. Es algo que vamos a ver luego, o sea, lo que se llama la responsabilidad objetiva. Allí se presume la culpa del transportista si él no logra ese resultado para el cual fue contratado. Entonces, como le decía, esto es muy importante, la obligación del asegurador. El asegurador se compromete y tiene que cumplir a rajatabla con esa obligación de resultado, que es defender y pagar, en el caso de que sea condenado el asegurado, pagar la indemnización correspondiente a la reclamación del tercero. Y por supuesto, como vamos a ver después, está comprendido en esto lo que es la defensa judicial del asegurado. Solventar los gastos judiciales, los gastos periciales, los honorarios profesionales que pueden ser bastante onerosos. En definitiva, la gran ventaja del seguro de responsabilidad civil consiste en que el asegurado que es culpable, que es responsable de un daño a tercero, no deba asumir esas consecuencias y que le está transfiriendo ese riesgo a la aseguradora, y la aseguradora va a ser, en definitiva, la que va a tener que hacerse cargo de todos esos rubros que le he mencionado. Como les decía, este es un contrato de la era moderna, que no estaba previsto en nuestro Código de Comercio, que se ha difundido en el siglo XX, y cada vez más se ha ido ampliando los casos de responsabilidad civil.
y subsecuentemente el seguro que va atrás un poco de la realidad, pero que trata de ir dándole soluciones a ese tipo de situaciones, se van sacando nuevas pólizas, nuevas coberturas, nuevos productos, y bueno, es una función fundamental en nuestra sociedad para el desarrollo de múltiples actividades diarias que todos hacemos, y como les decía, de carácter laboral, económico, de esparcimiento. En todos esos lugares se pueden generar situaciones riesgosas y consecuencias para terceros. Ya entrando un poco más en lo que es la definición de la ley de seguros, que es la 19.678, contiene 4 o 5 artículos que concretamente se refieren a la responsabilidad civil. Y aquí tenemos una definición que dice que el seguro de responsabilidad civil, el asegurador se obliga, dentro de los límites convenidos y la póliza o fijados por la ley, a resarcir al asegurado las sumas que le deba pagar a tercero como civilmente responsable de daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esta definición, porque esta definición, y se lo puse en azul, destaca el hecho de resarcir. Y allí yo me pregunto, bueno, ¿el seguro de responsabilidad civil es un seguro de reembolso? O sea, yo le tengo que pagar al tercero y luego la compañía de seguros me va a resarcir a mí de ese gasto que tuve que pagar, de esa indemnización que tuve que solventar, ¿o es preventivo? O sea, cuando ocurre el siniestro, cuando ocurre el reclamo, es la aseguradora la que se hace cargo de solventar y defenderme en el juicio. Bueno, esta definición de este artículo luego está mejorada por otro artículo que aparece después, en el cual en definitiva se aclara que funciona con carácter preventivo. Esa es, digamos, un poco la norma del seguro de responsabilidad civil y el objetivo, porque pueden haber reclamos por sumas de muchos miles de dólares, y evidentemente el asegurador no puede afrontar de su bolsillo tal erogación. El seguro de reembolso funcionó desde hace muchos años en lo que se llaman los clubes de P&I, de protección e indemnidad, esos clubes ingleses en los cuales sobre todo los navieros, los armadores se cubrían entre sí, una especie de mutualidad. Entonces allí funcionaba así, pay to be paid, o sea, tú pagas para que yo luego te pague, ¿verdad? Para que te reembolse, pero en términos generales, todo lo que es actualmente la responsabilidad civil, o mayoritariamente como funciona la responsabilidad civil, funciona con carácter preventivo, a los efectos de preservar, ¿no?, el patrimonio del asegurado. Como les pongo allí en esa pantalla, la actual finalidad del seguro de responsabilidades se encuentra sentada en la función preventiva, o sea, evitar el daño y el perjuicio económico que pueda afectar el patrimonio del asegurado, que es en definitiva el objeto principal que persigue este seguro. Y allí le puse en una imagen que representa muy bien a lo que es el seguro, es ese gran paraguas que protege nuestras vidas, nuestros bienes, ¿verdad? Y que tan importante función social cumple en la sociedad. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces aquí le voy a hablar un poco concretamente de los tipos de seguros de responsabilidad civil que tenemos. El más conocido, el más mencionado siempre es el tema de automotores, ¿verdad? Que puede tener 2 formas de contratación, en forma voluntaria o en forma obligatoria. En forma obligatoria tenemos desde el año 2008 la ley de SOA 18.412, por la cual todo vehículo que circule en nuestro país debe tener contratado obligatoriamente este seguro. Este seguro cubre exclusivamente las lesiones o el fallecimiento que se ocasione a terceros. O sea, solo lo que son los daños personales. Ni siquiera cubre gastos de internación, gastos médicos, no. Estrictamente indemniza lo que son lesiones o fallecimiento.
no indemniza daños materiales. Nosotros que estamos constantemente con el tema de recupero, nos encontramos muchísimas veces con personas que ante la pregunta de si están asegurados, dicen, sí, yo tengo SOA. No, pero mire, le estamos reclamando daños materiales, los daños por el accidente, por el choque que usted tuvo. Por lo tanto, el SOA no aplica. Usted tendría que tener un seguro de responsabilidad civil. Existen algunas coberturas de SOA con una responsabilidad ampliada o accesoria. Por supuesto que aconsejo siempre contratar la máxima cuantía de responsabilidad civil, porque se han presentado casos, hay que tener muy en cuenta el tema de los límites o de los montos de la cobertura de responsabilidad civil. Les cuento, yo participé de un caso en el cual unos jóvenes salieron de una discoteca, volcaron en la Rambla, uno de los ocupantes sufrió una grave lesión de columna, quedó parapléjico, era un joven avanzado estudiante de arquitectura, trabajaba en el estudio de arquitectura de un prestigioso arquitecto internacional uruguayo, recibía una suma muy importante mensual como ingreso, aproximadamente $2.000. Hubo una reclamación de él y de sus familiares por cerca de $1,500,000, en el cual, ustedes piensen, solo por concepto de lucro cesante, un joven de 25 años tiene 40 años de expectativa de vida laboral, ganaba $2.000 por mes, son $24.000 en el año, multiplicado por 40, es casi $1.000.000 de lucro cesante que fue reclamado. Aparte de eso, por supuesto, el daño moral de él, las graves lesiones, es el caso que más se indemniza, los casos de personas parapléjicas, todos los gastos que implicó, silla de rueda, cama, tratamiento, fisiatría, bueno, era un monto de $1,500,000, y las coberturas normalmente máximas que se ven rondan el $1.000.000. Bueno, en definitiva, luego de 3 instancias, ese juicio terminó con una condena de cerca de $700.000. Fue el caso más importante en cuanto a monto que yo he visto, y la verdad que eso, bueno, como que a uno le abre los ojos y cuando ve el límite contratado en la póliza, el límite que aparece en la póliza, a uno le parece que eso es imposible que se llegue a esas sumas, pero existen casos especiales en los cuales puede eso ocurrir. En otro caso me tocó intervenir por una compañía de seguros de Paraguay, que un ciudadano paraguayo, ahí en la Ruta 9, tuvo un accidente con una camioneta, que iban varias personas, no tenían la preferencia, lo chocó en forma culpable, claramente culpable, hubo fallecidos, lesionados, y cuando me contrata a mí la compañía de seguros paraguaya, me dice, mire, nosotros tenemos una cobertura de $50.000. Bueno, lo cierto es que esa persona luego tuvo que asumir por su cuenta la diferencia con la condena, que fue de cerca de $300.000. Por eso les remarco el tema de los límites y de la cobertura de las pólizas, ¿verdad? Que es un poco la función de ustedes, asesorar y visualizar ese tipo de temas. Otro tipo de responsabilidad civil que se ha desarrollado bastante, porque antiguamente prácticamente no habían reclamos, pero hoy por hoy es cosa de todos los días, es el tema de la responsabilidad profesional. La responsabilidad profesional de abogados, de arquitectos, de médicos, de ingenieros, y ven que me pongo en primer lugar, ¿no? O sea, porque todos somos responsables, si nosotros nos comemos un plazo, si defendemos mal al cliente, si le hacemos perder un derecho, vamos a ser responsables. El caso más conocido es el de los médicos, por la mala praxis, ¿verdad? Y allí lo que se cubre son todos los que son errores, omisiones, negligencias, en que puede incurrir el profesional. En algunos países existen seguros obligatorios
en nuestro caso no, es totalmente voluntario, pero en algunos países es obligatorio para poder ejercer la profesión, contar con un tipo de seguro de esta naturaleza, porque se considera que los clientes o los pacientes tienen derecho a tener a alguien solvente que responda por este tipo de situaciones. Sobre todo en el caso de los médicos, bueno, que está en juego la vida de la persona, ¿verdad? Otro seguro que está mencionado allí y que ha tenido gran difusión debido a la producción de masa de bienes y servicios, la tecnificación, la industrialización, es la responsabilidad civil por productos y servicios. Como les decía, en las últimas décadas, esto viene sobre todo de una corriente de Estados Unidos y de Europa, se da mucha importancia en cuanto a los derechos del consumidor. Nosotros tenemos una ley, que es la ley 17.250, de derechos del consumidor o defensa del consumidor, por el cual el consumidor tiene derecho a que se le brinden productos y servicios de calidad, está sancionado y es responsable, hay una responsabilidad objetiva de quien produzca, importe o distribuya productos de mala calidad, defectuosos, que no cumplan con las normas, que causen perjuicios. Ustedes piensen lo que es la producción de alimentos, de cosméticos, de medicamentos, las implicancias y los perjuicios masivos, ¿verdad?, que una actividad irresponsable de parte de quienes realizan estas actividades puede producir en un país, ¿no? Se trata de una siniestralidad costosa, precisamente por la gran cantidad de consecuencias que puede tener, la cantidad de personas que puede afectar, con lo cual este tipo de coberturas normalmente tienen ciertos límites, ¿no? Son productos que se comercializan con bastantes límites, porque evidentemente la aseguradora no puede asumir un riesgo ilimitado, pero ya les digo, es bastante costosa las consecuencias que esto genera. Un caso que ya hemos mencionado es la responsabilidad civil de transporte de objetos o personas. Perdón, y les aclaro, nuestra ley del consumidor establece que tanto el fabricante como el distribuidor como el importador, es decir, todos los que participan en la cadena de comercialización, son solidariamente responsables por las consecuencias de los productos o de los servicios. Por lo tanto, no es simplemente el que lo fabrica, sino es toda la cadena el que puede responder. Por lo tanto, cada uno de ellos, en alguna medida, tendría que tener un seguro propio de responsabilidad civil. Ahora me viene un poco a la mente, sobre todo en el tema de los servicios, a veces se visualiza menos cuál puede ser el problema. Conocí a una funcionaria judicial allí en Maldonado que en una oportunidad mandó a reparar una cafetera en un servicio oficial de una prestigiosa marca internacional. La llevó porque no le calentaba bien, en fin, la llevó para su casa, bueno, quedó funcionando normalmente, la familia salió, el asunto que aparentemente el termostato no cortó, explotó la cafetera, se le incendió la casa, media casa se le incendió, se hicieron pericias, no se pudo determinar exactamente cuál había sido la causa, pero en principio se pensó que había sido ese termostato que no funcionó correctamente luego de una reparación, por lo cual, sin existir tampoco demasiadas pruebas, fue condenada esa empresa, o sea, la firma principal y el service, que era un servicio oficial, fueron condenados a reparar los perjuicios que fueron muy importantes en el caso de esta familia. Y tuvieron la suerte que parece que se habían ido de paseo o a la playa, y no estaban en la casa en el momento en que eso se produjo, porque podían haber existido graves lesiones personales.
O sea, este tipo de situaciones nosotros lo vemos en la jurisprudencia, en los casos prácticos. Esto existe, esto no es simplemente un comentario, sino que es la realidad, y por eso es muy importante para las empresas tener, y los comerciantes y los importadores, tener una cierta cobertura en este sentido. Con relación al tema de los transportes de objetos o personas, como les decía, hay una responsabilidad objetiva. El transportista asume esa obligación de resultado, ya sea el que transporta mercadería desde el lugar de origen a su lugar de destino, y tiene que llegar en las mismas condiciones. O sea, sin roturas, sin faltantes, sin daños, porque si no, automáticamente el transportista debe de responder. Normalmente lo que ocurre es que el importador contrata su propio seguro, el seguro le indemniza cuando él recibía la mercadería con daños o con faltantes, y luego esa empresa de seguros va a tratar de repetir, de hacer un recupero contra el transportista, ya sea multimodal, transporte carretero, naviero, que evidentemente tendría que responder a través del seguro que tuviera contratado para cubrirlo, porque si no tiene que responder personalmente. Lo mismo ocurre en el tema del transporte de personas. Es fundamental que la persona llegue a su lugar de destino sana y salva. Esto es lo que dicen prácticamente todas las sentencias. Y existe para el transporte colectivo, cosa de que muchas personas no conocen, un seguro obligatorio. Un seguro obligatorio similar en condiciones a lo que es el SOA, o sea, con una cobertura limitada hasta cierto monto. Se puede accionar directamente contra la compañía de seguros, hacerle el reclamo, ¿verdad? Pero es un seguro obligatorio que todas las compañías o empresas de transporte colectivo tienen que contratarlo, tenerlo contratado para poder trabajar. Y acá estamos llegando al tema de los daños ambientales. Esto es un tema de importancia y de mucha preocupación mundial. El tema de la contaminación, el cambio climático. Bueno, ustedes han visto el desastre este que ha ocurrido en Europa, en pleno verano, en la Alemania y demás, ¿no? Entonces, existe evidentemente, por la globalización, el desarrollo, la tecnificación, cada vez más actividades que de una forma u otra están afectando el medio ambiente, o potencialmente pueden afectarlo. O sea, son actividades riesgosas que, al igual de otros casos que hemos visto, existe una responsabilidad objetiva. O sea, se responde en función del riesgo creado. El problema es que los daños o los perjuicios pueden ser muy graves y pueden ser muy difíciles de reparar cuando estamos hablando del medio ambiente. Ahora, el seguro medioambiental es muy importante porque en alguna medida trata de aminorar las consecuencias o prevenir daños mayores. Lo que es muy difícil es recomponer la situación. Ustedes habrán escuchado de aquel petrolero que frente a las costas de Galicia, de La Coruña y demás, se partió, hubo un derrame impresionante de petróleo, contaminó las playas, perdieron toda la actividad turística, todo lo que era la parte de mariscos y demás, y pesca fue afectada en esa zona. Entonces, ese tipo de cosas se pueden minimizar, pero en definitiva el daño está creado, es real y es muy grave, es muy importante. El tema con este tipo de seguros es que hay poca oferta. Es decir, hay muy pocas compañías, fundamentalmente es a nivel internacional, que se contrata este tipo de seguros, por la alta siniestralidad que tiene y por las graves consecuencias, y que no se puede medir las consecuencias en lo previo.
Entonces, son seguros que se contratan bajo el régimen de claims-made, que ahora después le voy a explicar en qué consiste esta forma de contratación, y sobre todo que depende mucho de que existan grupos de reaseguradores que quieran asumir este riesgo. Hay pocas ofertas, como les decía, en lo que refiere a este seguro, por el alto costo que demanda, y sobre todo porque es muy difícil de prever las consecuencias dañosas de este tipo de situaciones. Sobre todo porque muchas veces la afectación se produce con el tiempo, ¿no? La contaminación, por ejemplo, por productos químicos, por plomo, en muchas concesiones petroleras se exige obligatoriamente la contratación de este seguro, exploraciones, en actividades mineras también es altamente contaminante. Entonces, con el tiempo se ven las consecuencias, y no en forma inmediata, por lo cual, ya les digo, es un seguro que es poco ofertado y no es fácil de contratar, pero que cada vez más los países lo están exigiendo. Por supuesto que esto es norma en Estados Unidos, en Europa, es condición sine qua non para cualquier tipo de concesión, aparte de los estudios previos de impacto ambiental y todo eso, pero le exige necesariamente la contratación de este seguro. Allí les puse una visual de un concierto, la responsabilidad por espectáculos y deportes. Bueno, también en lo que es el esparcimiento existen consecuencias y daños muchas veces a las personas que concurran. Yo no sé si recuerdan un famoso caso en un estadio de fútbol en Inglaterra, en Liverpool, que no abrieron a tiempo las puertas, hubo una estampida, fue una tragedia, murieron muchísimas personas, y eso por supuesto motivó los juicios correspondientes. Tengo presente también el caso de una discoteca en Buenos Aires, que habían tirado unas bengalas, se produjo un incendio, a la banda que estaba tocando luego los procesaron, les hicieron responsables. O sea, todas las personas que organizan espectáculos y deportes pueden tener una responsabilidad civil por los daños que se puedan ocasionar a las personas que concurran a los mismos. Esto es algo que los empresarios lo tendrían que tener en cuenta, ¿verdad? Referido a la responsabilidad profesional, tenemos también lo que es la responsabilidad de directores y gerentes. Esta responsabilidad refiere a que los directores y gerentes constantemente y en forma diaria tienen que estar tomando decisiones que pueden comprometer su responsabilidad, ¿verdad? Decisiones en las empresas, en las instituciones. Entonces, para cubrir esa responsabilidad, se creó este seguro de D&O, que es muy importante, porque estas personas tienen alta exposición al riesgo. Yo recuerdo, y ustedes recordarán, lo que pasó en el año 2002 en nuestro país con la crisis bancaria. Allí los directores de bancos que entraron en liquidación sufrieron muchísimos juicios en su contra. Entonces, demandaban al banco, por supuesto, y allí ingresaban además como demandados todos los directores, con lo cual tuvieron que defenderse, en muchos casos fueron condenados. Quiere decir que esto es un elemento fundamental para quienes cumplen esas funciones, que tengan una cobertura adecuada. En la ley de sociedades comerciales, que regula la actividad comercial en nuestro país, existe una norma por la cual son solidariamente responsables todos los directores por las decisiones que tomen. Entonces, personas que de repente tienen poca actividad o poca injerencia en las decisiones también se pueden ver responsabilizadas, ya sea por deudas tributarias, deudas laborales, deudas de carácter comercial, los pueden hacer responsables. Entonces, es fundamental esta cobertura
para que puedan trabajar con tranquilidad. Normalmente las empresas multinacionales, a sus ejecutivos, a su CNO, antes de designarlos, les exigen que contraten este tipo de seguros. Y ustedes dicen, bueno, pero en definitiva, ¿por qué? ¿Por qué van a tener que contratar un seguro? Bueno, porque esas empresas son tan responsables que quieren que las personas que trabajen para ellos trabajen con tranquilidad, trabajen con seguridad, que tomen las decisiones que tengan que tomar, pero sabiendo que hay un seguro atrás que puede cubrir el riesgo de esas decisiones que toman. Y por último vamos a hablar un poco el tema de lo que son garage, parking, automotoras, estaciones de servicio. Normalmente, cuando uno lleva un vehículo a este tipo de lugares es para que le brinden un servicio de custodia, de vigilancia. Seguramente muchos de ustedes ven en este tipo de lugares esos cartelitos que ponen, ¿no? La casa no se responsabiliza en caso de hurto, incendio, robo y demás. Bueno, no gasten plata en esos carteles, porque yo les digo que a nivel de la jurisprudencia siempre son condenados, porque ellos están prestando un servicio de depósito, de custodia, de vigilancia, por el cual están cobrando. Entonces, por lo tanto, se entiende que esos carteles o esas menciones no los exoneran de responsabilidad. O sea, son responsables de todos modos, porque si no, yo dejo el auto en la calle, y ahí sí yo me expongo a que me lo roben, me lo incendien, me lo rayen, no me lo dan. Si yo lo deposito en un lugar de estos, es precisamente para estar protegidos. Y entonces no se cumple la función si de alguna forma eso no ocurre. Y eso, como les decía, en este caso también tenemos una obligación de resultado, una responsabilidad objetiva. Ellos tienen que devolver el vehículo en las mismas condiciones que lo recibieron. Lo mismo ocurre para lo que son depósitos de mercancía, muebles y todo ese tipo de cosas. Ellos tienen que cumplir con esa obligación. Y si no la cumplen, automáticamente tienen que responder. Bueno, vamos a seguir avanzando. Voy a tomarme un poquito de agua como si estuviera dándoles una clase presencial, una charla presencial. Y vamos a ver quiénes son las personas que pueden reclamar en este tipo de seguros. Bueno, el artículo 74 de la ley da una definición a contrario censo. O sea, dice quiénes son los terceros que no pueden reclamar. Esta categorización la vemos en el SOA, por ejemplo, también, en muchos seguros. O sea, no se consideran terceros del tomador asegurado, los cónyuges, los concubinos, los ascendientes, los familiares, los que tengan por afinidad, adopción, colaterales, etc. ¿Y esto por qué? Bueno, esto se debe a que estas personas, debido a su relación, no se consideran terceros ni pueden beneficiarse de este seguro, porque se puede correr el riesgo de que haya una provocación injustificada de siniestro o se pueda prestar a situaciones de fraude. Por ese motivo es que se los excluye. Estas personas no pueden ampararse ni pueden reclamar bajo esta cobertura. Y bien, acá entramos en un tema que se plantea reiteradamente, que es a quién se le reclama, a quién el tercero le reclama la responsabilidad por los daños que ha sufrido. Les digo que este es un tema reiterado que se nos plantea con los asegurados y que muchas veces no lo entienden, porque cuando reciben el cedulón, la citación a una audiencia de conciliación o una demanda, lo primero que seguramente les deben haber dicho a muchos de ustedes corredores, y también me lo dicen a mí, ¿por qué me están demandando a mí personalmente? Si yo tengo un seguro, yo pago un seguro, ¿por qué motivo yo me tengo que molestar en ir a esta audiencia, en comparecer? Bueno, esto tiene una explicación. En nuestro derecho no existe lo que se llama la acción directa. La acción del tercero contra la compañía de seguros. El que resulta demandado es personalmente el que iba conduciendo el auto. Yo normalmente les digo, bueno, pero dígame, ¿quién fue que chocó?
Chocó usted, bueno, a usted es por eso que lo están demandando. Está bien, usted tiene un seguro. El seguro le va a cubrir, le va a pagar la indemnización, le vamos a hacer la defensa. Pero en definitiva, es usted el que participó de los hechos, y por ese motivo usted personalmente está siendo demandado. Existen excepciones, que son los seguros obligatorios que les mencioné. En el SOA se puede hacer la acción directa contra, y es obligatorio hacer la acción directa contra la compañía de seguro, contra el asegurador. Y en el caso del transporte colectivo, lo mismo. Es seguro obligatorio y se acciona en forma excepcional contra la compañía de seguros directamente. Bueno, algo de esto ya lo hemos hablado entonces. Los reclamos son dirigidos contra el asegurado en forma personal, y luego es el asegurador quien asume su defensa y solventa la indemnización correspondiente. Esto obviamente siempre dentro de los límites de la cobertura de la póliza. Que esto es muy importante porque pueden haber situaciones de infraseguro, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Bien? Esto de la acción directa o la posibilidad de reclamar directamente contra la compañía de seguros, como que hay partidarios a favor y en contra. Yo me inclino por la transparencia de que se pueda accionar directamente contra la compañía de seguros. Pero hay quienes consideran que eso no es conveniente para los intereses de la compañía, porque de esa forma el asegurado se puede, digamos, algo así como lavar las manos y no prestar colaboración. Si él está metido en el juicio, seguramente le va a interesar de alguna forma colaborar con la compañía de seguros y aportar los elementos de prueba que pueda tener para el buen resultado del juicio. En general, en los países, ahora la tendencia es a permitir la acción directa. En nuestro país no, es una tradición que traemos desde el Código de Comercio y que la nueva ley se mantiene así. Por lo tanto, va a ser demandado el asegurado va a tener que comunicarle eso inmediatamente a la compañía de seguros para que asuma su defensa, ¿verdad? E intervenga en el juicio. En lo que refiere a las obligaciones y las cargas especiales que tiene el asegurado, que están establecidas por el artículo 76 de la ley, como establecemos allí, consiste en obtener y proporcionar todos los medios de prueba que tenga a su alcance, porque evidentemente la compañía de seguros no tiene la información de quiénes eran las personas que lo acompañaban, de si hay testigos, si no hay testigos. Tiene que colaborar con el asegurador, tiene que adoptar una conducta activa y diligente, o sea, no se puede desentender del resultado del juicio. Y además, cosa muy importante, tiene que cumplir con lo que son las cargas procesales en caso de juicio. Eso significa que debe asistir a todas las audiencias en las cuales fuera citado, porque si no concurre se puede correr el riesgo de perder el juicio, colaborar en todo lo que sean inspecciones judiciales, reconstrucciones, y adoptar en general una buena colaboración con el asegurador que lo está patrocinando, defendiendo, y que en definitiva va a ser en última instancia, si existe una condena, quien solvente esa indemnización. La ley establece que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones o la inobservancia de esas cargas hará perder al asegurado sus derechos en el caso ocurrido. O sea, pierde sus derechos concretamente en ese siniestro. No quiere decir que se le rescinda la póliza, ni que se le cancele la póliza. ¿Ah? Pero él va a ser personalmente responsable de las consecuencias económicas que puedan ocasionarle el reclamo que le está haciendo un tercero. Antonio, está bueno en este sentido, sobre todo para lo que vemos prácticamente todos los días, que es el caso de vehículos. Sí. ¿Cómo funciona en la práctica el reclamo, obviamente que extrajudicial, ¿no? Administrativo, que en realidad siempre el damnificado va contra la compañía directo, pero no quiere decir que en sí sea un reclamo judicial directo, ¿no? Sino que es un reclamo administrativo que no pasa por las etapas, los canales jurídicos. Sí, exacto. Tenemos distintas etapas. La primera etapa
que ocurre muchas veces, consiste en un reclamo administrativo que el tercero le formula directamente ante la compañía de seguros, presentando del asegurado, obviamente, presentando los documentos, presenta la denuncia de su siniestro, lo que tuvo que solventar por la reparación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la compañía de seguros analiza el caso, y si ve que es un caso claro de culpabilidad de su asegurado, trata de llegar a un acuerdo, ¿verdad?, con el reclamante, a los efectos de que no inicie la acción judicial. Obviamente que esto es lo aconsejable, pero muchas veces o se reclaman suban excesivas, o la culpabilidad es discutible. Entonces, en ese caso, necesariamente hay que denegar la reclamación, no se le acepta la reclamación, y bueno, eso se habrá de dilucidar en un juicio posterior. Pero es lo más conveniente porque no estamos molestando al asegurado, no se está enterando en definitiva de todo este trasfondo, ¿no? Lo mismo hacemos nosotros cuando reciben, muchas veces no hay reclamo administrativo, vamos a aclararlo, van directamente a través de un abogado, hacen un reclamo judicial, y lo primero que le hacen es una citación a conciliación. Entonces, si nosotros vamos asistiendo al asegurado y vemos que el caso es claro, por supuesto que tratamos de solucionarlo, tratamos de arreglarlo, y que no pase a mayores, porque después eso puede tener recargos, puede tener intereses, se puede incrementar la suma, y lo que les decía, hay que tratar de mantener al cliente y al asegurado a salvo de ese tipo de cosas, tratar de no molestarlo, y solucionarle el problema, porque para él es un problema, ¿no? A veces no se consideran culpables, pero si uno analiza el caso y ve que tiene posibilidades de perder el juicio, si nosotros somos responsables y defendemos bien a los intereses de la aseguradora, lo que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo, ¿no?, transar por una suma menor y evitar ese juicio que a la larga puede ser mucho más costoso. Incluso, seguramente ustedes saben, las compañías de seguros, cuando reciben un reclamo de este tipo, tienen que hacer una previsión contable, lo cual les afecta su patrimonial. Por lo tanto, esas reservas inmovilizan capital de giro, y en lo posible se trata de solucionar esos reclamos para no tener eso inmovilizado y esas previsiones. O sea, yo muchas veces al principio pensaba y les decía a las compañías que he asesorado, no, este es un caso realmente muy discutible, que lo podemos ganar. Dice, sí, pero tenemos todo este aspecto que tenemos que contemplar también, tenemos que contemplar el interés del asegurado, y vamos a solucionarlo, vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Y le pedimos que trate de llegar a un acuerdo. Algunas veces se puede, otras veces no, porque también existen reclamos desmedidos, y bueno, no hay más remedio que pasar por el juicio. Esa es un poco la realidad. Hay de todo, se presenta una gama muy amplia de situaciones. Y para aclarar, cuando llega el cedulón, ahí sí se ve el reclamo que no es directo contra la compañía, sino que siempre el cedulón le llega al asegurado y después el asegurado lo lleva a la compañía. Entonces ahí va más explicado lo que decías vos de que no es directo en realidad. Claro, por supuesto. Siempre el demandado va a ser, por ejemplo, en el caso del automotor, el conductor del vehículo, puede ser también demandado el propietario, a veces demandan a los dos, puede ser demandada la empresa y el conductor que es dependiente, que es un chofer, y entonces cuando reciben ese cedulón, obviamente se lo tienen que acercar a ustedes, y hay que acercarlo a la compañía, inmediatamente ponerlos en conocimiento de ese cedulón que llegó para que le den cobertura, y bueno, y se empieza a ver el caso. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y sí, siempre el cedulón nunca va a llegar a nombre de la compañía. Puede ser, algunas veces he visto que demandan conjuntamente al asegurado y a la compañía.
algún colega que no está muy en el tema seguros, a veces lo ha hecho. Y irremediablemente los jueces lo desestiman y la sacan directamente a la compañía de juicio porque no corresponde. Y hablando del plazo de denuncia, lo que decíamos recién, en la póliza se establece, en la póliza de seguro de responsabilidad civil, se establece el plazo que tiene para reclamar. El asegurado debe denunciar el hecho de su responsabilidad en ese plazo establecido en la póliza, desde que lo conocía, o sea, si participó en un accidente de tránsito, evidentemente que conoce el hecho y lo tiene que denunciar inmediatamente. O desde la reclamación, porque puede ocurrir, por ejemplo, el caso del médico, la responsabilidad profesional, él no sabe que el paciente después evolucionó mal y que le están imputando una mala praxis. Y que le quieren reclamar por eso que hizo. Entonces, cuando se entera de eso, en ese momento, tiene que avisarle inmediatamente al asegurador. Porque si no, la omisión de esta carga le puede dar lugar a la pérdida de los derechos que emergen de la póliza. Y allí yo me pregunto, ¿este es un plazo que queda libre? ¿Lo puede establecer libremente la compañía de seguros? No. En la parte general de la ley se establece que el asegurado dispone mínimo de 5 días corridos de ocurrido el siniestro, o de que tuvo conocimiento del mismo, para hacer la denuncia. Y dice la ley, salvo que se haya establecido en la póliza un plazo más amplio. O sea, lo que son las cláusulas más beneficiosas de la ley de seguro, considera que son admisibles. Las cláusulas más beneficiosas para el asegurado, para el consumidor de seguros. Entonces, si en la póliza se establece que dispone de 10 días, perfecto. Pero el mínimo que tiene que estar establecido en la póliza es de 5 días. ¿De acuerdo? Esto es importante porque antes no existía este plazo, esto lo estableció la ley de seguros. Las distintas pólizas se han tenido que ir adaptando a todas estas disposiciones de la ley. Pero atención, porque en el caso de siniestros automóviles hay que dar cuenta inmediata a la aseguradora para hacer la denuncia o parte de siniestro. ¿Y esto por qué? Bueno, porque es muy importante. Yo que estuve muchos años asistiendo a los siniestros de los asegurados con lesionados, para prestarle colaboración, ayuda y apoyo en esas circunstancias a veces que son bastante difíciles, es fundamental que la aseguradora participe y tenga conocimiento de inmediato de la existencia del siniestro. Entonces, en el caso de los automóviles, hay que dar cuenta inmediata a la aseguradora para formar el parte de siniestro, bueno, simplemente con una llamada telefónica, o muchas veces también los asegurados se comunican con ustedes, les dicen, mire, tuve este accidente, me pasó tal cosa, porque tal otra, y bueno, hay que avisar enseguida. Luego que se hace el aviso, es tema de la aseguradora lo que haga. Pero lo importante es hacer esa comunicación. Y luego formalizar la denuncia o parte de siniestro por escrito con la mayor cantidad de datos posibles. Porque yo que estoy en este tema de los recuperos y se plantea constantemente el tema del cobro del deducible, la recuperación deducible y todo eso, muchas veces las personas por nerviosismo, por desconocimiento, por lo que sea, aportan muy pocos datos de los terceros que participaron en el hecho, o sea, no se sabe el domicilio, no ponen la cédula, ponen simplemente un celular, ahora la gente cambia de celular todos los días, entonces luego después ya no lo podemos ubicar. Entonces, a los efectos de la gestión posterior de recuperación que quiera hacer la compañía de seguros, es fundamental que el asegurado colabore, consiga toda la información posible, de ser posible que le pidan los documentos a la otra persona, que le saque una foto, ¿no? La libreta del auto, la licencia de conducir, recoger la mayor cantidad de información posible, testigos, los parientes sirven como testigos, es otra cosa que muchas veces nos pasa, vamos a los juicios y le decimos, ¿usted tiene testigos?
No, testigos no. ¿Iba solo o iba acompañado? No, iba así, iba mi hija, iba mi esposa, iba... Bueno, pero esos son testigos también. Por más que tengan una relación de parentesco, esas personas vieron y presenciaron el accidente y le pueden servir de testigos. Después el juez, bueno, evaluará, dada la relación de parentesco, la importancia y el valor de esa declaración. Pero por lo pronto, usted tiene a alguien que avale su versión. No importa su versión personal. Eso tiene que estar, de alguna forma, refrendado por otras pruebas. Eso lo vemos muy seguido, y bueno, son cosas a corregir y a tener en cuenta. Y vamos a ver un poco cuáles son las formas de contratación de este seguro de RC. Se puede contratar bajo dos modalidades. Bajo la base de ocurrencias, en la cual el asegurador responde siempre por el siniestro ocurrido durante la vigencia de la póliza, sin importar cuándo se efectúa el reclamo. Por ejemplo, en el caso de los automotores, ¿no? Yo tengo un siniestro en el año 2021 y luego el tercero tiene 4 años para reclamarme. Yo el año próximo me cambio de compañía, me voy a otra, eso no interesa. El asegurador va a cubrir ese reclamo porque durante la vigencia de la póliza yo tuve un siniestro. Esa es la contratación en base a ocurrencias. No importa cuándo el tercero efectúe el reclamo. Mientras el periodo del reclamo no esté prescrito, no haya caducado el plazo, el tercero puede reclamar y la compañía de seguros me tiene que dar cobertura y tiene que responder. La otra forma de contratación, les aclaro que esta es en definitiva la mayoritaria contratación en lo que refiere al seguro de responsabilidad civil. En forma excepcional está la otra forma de contratación, que es la contratación en base a reclamos. Lo que se llama en inglés claims made. O sea, solo se cubre el siniestro que ocurrió durante el periodo de vigencia de la póliza, cuando el reclamo del tercero se le notifica al asegurado durante ese periodo de vigencia o durante el plazo de extensión de la póliza. La ley establece, esto pasa mucho en lo que es la responsabilidad civil profesional, por ejemplo, o en el daño ambiental. Yo contrato una cobertura por 1 año y tengo un periodo obligatorio de extensión por 2. Quiere decir que durante esos 3 años la aseguradora va a responder por los reclamos que entren en ese periodo. Las partes pueden pactar, en definitiva, extender ese plazo o hacer, muchas veces se da un tema de retroactividad. O sea, yo, compañía de seguros, comercializo esta póliza, le doy la cobertura del año, le doy la extensión de 2 años más, pero a su vez, si usted tuvo algún problema anterior, por ejemplo, por 1 año anterior, bueno, también se lo cubro. O sea, son prácticas comerciales, porque, ¿qué ocurre? En este tipo de pólizas, el asegurado luego queda un poco como de rehén de esa compañía de seguros con la cual inicialmente contrató. Porque si no renueva su póliza, le puede caer un reclamo con posterioridad a la finalización del periodo de extensión de la póliza, y allí no va a tener cobertura. Son pólizas especiales, se ha discutido bastante la validez de este tipo de seguros, de este tipo de pólizas, a nivel doctrinario, a nivel jurisprudencial, pero bueno, nuestra legislación lo ha recogido, lo ve como posible, pero sobre todo son seguros especiales en los cuales es muy difícil tener reaseguros que respalden este tipo de riesgos. Ese es el problema, que hay poca oferta de pólizas de este tipo para cierto tipo de riesgos. Ya les digo, responsabilidades profesionales, pero por ejemplo en materia de riesgo ambiental, que pueden haber indemnizaciones multimillonarias en dólares,
y entonces por ese motivo es que se trata de limitar de alguna forma el riesgo, ¿verdad?, y los montos de indemnización que deba asumir en definitiva el asegurado. Y aquí estamos llegando a lo que es la defensa en juicio. Bueno, establece el artículo 79 que podrá pactarse que la defensa en juicio civil sea de cargo del asegurador, con los gastos y honorarios correspondientes. Y esto ha sido práctica habitual. El asegurado tiene derecho, si quiere, a patrocinarse y a defenderse mediante los profesionales que él, de su confianza, que quiera designar, pero obviamente los gastos que esto demande los va a tener que solventar el de su bolsillo. Normalmente, prácticamente todas las pólizas de plaza establecen que la compañía de seguros le brinda la defensa civil al asegurado. No así la defensa penal. En algunas empresas lo dan, otras no lo dan. Pero bueno, siempre cabe la posibilidad de que el asegurado designe a las personas o a los profesionales que considere para esas defensas. Esto de la defensa a través del asegurador, yo considero que es muy conveniente y que trae ventajas para ambas partes. Primero, porque quien va a asumir la defensa son profesionales que están especializados en el tema, no hay tanta gente que está especializada en temas seguros o en responsabilidad civil. Eso contribuye, desde el punto de vista del asegurador, también es ventajoso. ¿Por qué? Porque quien va a defender los intereses va a ser ese abogado que responde al asegurador, y en definitiva, como el asegurador es quien tiene que terminar pagando una eventual condena, va a ser quien mejor lo defienda en esas circunstancias. Y por otro lado, es conveniente también para el asegurado, porque el asegurado evita asumir los gastos judiciales y los honorarios profesionales, que no son poca cosa. Muchas veces son montos muy importantes. Cuando hay reclamos de muchos miles de dólares, es un porcentaje de eso, le pueden pedir un anticipo, la gente puede no tener ese dinero para pagar el anticipo y para defenderse, hay que pagar los gastos judiciales, a veces hay que pagar pericias que son muy costosas, pericias judiciales, y eso hay que pagarlo todo por anticipado. Entonces, la función del seguro de responsabilidad civil, como ya lo dijimos, es mantener indemne el patrimonio del asegurado, evitarle esos gastos, y eso se cumple en definitiva asumiendo la aseguradora la defensa del asegurado a través de los profesionales que designe. Como ya lo hablamos, en caso de condena, ¿qué es lo que ocurre? El asegurador deberá pagar la indemnización más los gastos judiciales, los honorarios, cumpliendo esa finalidad de indemnidad en el patrimonio del asegurado. Como les decía, no existe ninguna previsión en cuanto a la defensa penal, eso queda librado de lo que se establezca en las condiciones generales de la póliza, o lo que se convenga con el asegurador. Algunas veces puede haber hasta una defensa conjunta, o sea, el asegurado tiene la posibilidad de que por más que le ponga la compañía un defensor, él puede también designar a su profesional para que actúen conjuntamente, para que vigilen que le haga una buena defensa. Esto es muy importante cuando está en riesgo la libertad personal de la gente, ¿no? Distinto cuando se trata de un tema económico, pero cuando ya estamos hablando de un tema de la persona, de su libertad personal y las consecuencias penales que puede tener, evidentemente ya tiene otro cariz la cosa, ¿no? Y por eso siempre se permite esa posibilidad. Bueno, y para terminar, aquí les voy a comentar algo de Yapa. Esto es una historia real, y refiere a esas dos palabras que ustedes ven allí, seguridad y protección. Y hace referencia a esa imagen que les puse allí, que es el famoso puente Golden Gate, que está en la bahía de San Francisco. Este es un puente que es como un ícono de la ciudad, que aparece en casi todas las imágenes. En el año 1930,
los ingenieros tenían que hacer el proyecto de este puente, que tenía que unir las márgenes. Es un puente corto, es un puente de 1,5 kilómetros. Tuve oportunidad de conocerlo y recorrerlo a pie. Es como un símbolo de San Francisco, pero tenía que cumplir dos objetivos, o solucionar dos problemas. Uno, permitir la navegación de grandes barcos que pasan por abajo, con lo cual tenía que tener una luz suficiente, mínima de 70 metros de altura, para que pudieran pasar los barcos con su carga por abajo. Y lo otro, tenía que ser un puente colgante y que tuviera mucha flexibilidad, porque es una zona de terremotos. Ustedes saben que en esa zona está la famosa falla de San Andrés, hay grandes tormentas, grandes vientos. Entonces idearon este puente colgante, que incluso tiene la particularidad que el piso en las cabeceras es como móvil, tiene unas placas metálicas increíbles que le permite absorber toda esa serie de movimientos. Y bueno, una vez que hicieron este proyecto, que comenzó allá en el año 1933, comenzaron las obras. Y como bien cosa de... Este puente se proyectó con un costo de $35 millones. Muy poco, si lo vemos hoy, en aquel momento eran otros dólares y costos evidentemente mucho más baratos. Y les cuento que dentro de los cálculos que hicieron, fue que por cada millón que se gastara en este puente, existía una posibilidad cierta que falleciera una persona, que falleciera un operario en su construcción, porque esas torres que ustedes ven allí tienen 220 metros de altura. O sea, estamos hablando de un edificio de 80 pisos, por decir algo, ¿no? Y el piso, que son 70 metros, ya cuando uno se pare allí, deviene como un vértigo y un miedo impresionante, porque está a 70 metros del espejo de agua. Bueno, los operarios se enteraron, evidentemente, de estos parámetros, de estas previsiones que habían hecho los ingenieros, y el puente comenzó a funcionar en forma muy lenta, muy lenta. Los trabajos no avanzaban, no se cumplían los plazos, se demoraban las obras, porque claro, en la cabeza de todos ellos estaba siempre ese temor, y si yo soy el próximo que caigo del puente. Comenzaron a existir accidentes, algún accidente fatal, y bueno, y ese temor, ese miedo, evidentemente, actuaba e impedía el avance de la obra. Entonces a alguien se le ocurrió, como solución, una red de protección de cuerdas, establecer de una cabecera a la otra, mientras se fueran haciendo los trabajos, poner una red de forma tal que si algún operario caía de esas alturas en las cuales estaba trabajando, la red lo retuviera y no sufriera lesiones o se matara en su caída. Esa red costaba $80.000. Bueno, lo pusieron en práctica, y ahí cambió totalmente la dinámica del trabajo. La obra comenzó a funcionar muy rápidamente, se cumplieron todos los plazos, se terminó la obra en tiempo y se minimizaron notoriamente los fallecimientos. Creo que fueron menos de la mitad de los cálculos previos que estaban previstos, con lo cual, con esa red, que si me permiten la comparación, la asimilo al seguro, se le dio a toda esa gente seguridad y protección, que es en definitiva lo que nosotros buscamos con el seguro. Somos grandes defensores del seguro, de su eficacia, de sus bondades, y como siempre decimos en nuestra asociación, en AIDA, nuestra función es difundir y crear conciencia aseguradora. Y bueno, esa red de protección que es el seguro, porque a la gente no le gustan las certezas, no le gustan las incertidumbres, el seguro da certezas, da seguridad, hay alguien solvente que va a responder por nosotros,
Y en todo eso, evidentemente, la función de ustedes como profesionales del seguro, como corredores, es muy importante, porque el seguro no solo cumple una función económica, sino que cumple una muy importante función social. Y bueno, y ustedes cuando comercializan una póliza no simplemente están haciendo el desempeño de su actividad, o percibiendo un ingreso, sino que además están cumpliendo una muy importante función, que es dar seguridad y protección a los clientes, mediante, y sobre todo, y a la sociedad toda, que el seguro siempre está detrás de todas las actividades, ¿no? De todas las actividades que indaguemos, siempre está el seguro atrás, siempre hay una cierta cobertura, que es fundamental para el desarrollo de la actividad hoy en el mundo, ¿no? Bueno, yo por acá voy terminando mi charla. Como dijo Matías, estoy a las órdenes para cualquier tipo de pregunta o aclaración que precisen. Ha sido un gusto y un honor poder compartir este rato, estas ideas, y sobre todo, bueno, mi experiencia práctica, y quedo, bueno, a las órdenes y les agradezco la atención. Muchas gracias, Antonio. La verdad que muy bueno. A veces las charlas de responsabilidad civil o que van más por el lado de lo legal son más tediosas. La verdad que está bueno haberlo visto con casos prácticos. Y bueno, a ver, lo que nos queda pasando un poco de raya, ahora le doy la palabra a Claudia, que va a hacer alguna consulta que mandaron por el chat. Interesantísimo el tema de la responsabilidad civil de automóviles, el caso que tú tuviste del reclamo por $700.000, que a veces las compañías creo que también, y la competencia ha llevado a que a veces se determinen sumas más bajas para bajar un poco el costo, que a veces en el año pueden ser $1.000 o $500 o algo así, y bajás $500.000 el capital, y como estamos viendo, solo un caso que se dio, que alcanzó una reclamación de $700.000 efectiva, o sea, no fue que fue el reclamo en realidad era por más. Entonces creo que eso está bueno resaltarlo. El tema de los plazos, muy interesante, porque eso ha cambiado con la nueva ley. El tema de la responsabilidad civil de productos, el tema de la inclusión de la cadena en las distintas responsabilidades también es muy interesante, que no solamente el que produce o el que fabrica es el responsable, sino que también después de eso hay otras partes del negocio que también se ven involucradas y que también tenemos que estar atentos a eso. Había un comentario en el chat sobre cuando mencionabas el tema del RC profesionales, que bueno, que a nosotros, en el caso, por ejemplo, del Banco de Seguros, nos exige la póliza de RC corredores de seguro, y es un claro ejemplo del RC profesional, ¿no? Que es algo bastante novedoso y nuevo, pero bueno, que nosotros ahora lo vemos como algo propio, y así también podemos entender de qué se trata para poderlo ofrecer a algunos clientes que de repente por su actividad tienen algunas responsabilidades importantes. Así que bueno, Claudia, te doy la palabra para alguna consulta que enviaron por el chat. Bueno, buen día para todos. Doctor, un placer escucharle. La verdad que fue una exposición magnífica, sumamente clara. Y como dijo Matías, muy interesante, muy amena, muy fácil de visualizar. Esa es la idea. Sí, totalmente cumplida, totalmente. Esa es la idea. Tenemos dos preguntas que de repente podemos aglutinar o juntar. Por un lado, aunque estamos un poco repitiendo, pero me parece que los conceptos son los diarios y son muy importantes. Bien. Uno de ellos nos dice, Selmar, los plazos de 48 horas que pone el Banco de Seguro para hacer llegar la citación o documento judicial, y si no se cumple, como que no se acepta por parte del banco esa demora. ¿Es así por condiciones generales o debe atenderlo así, llegue a oficinas del banco en un plazo mayor? Y eso quizás podemos también unirlo un poco al tema de otra pregunta sobre la responsabilidad civil de vehículos. Si se cubre o no el tema de la defensa penal, la diferencia entre lo penal y la responsabilidad civil
que sería no penal, Sí. ¿verdad? Sí, sí. También lo habíamos repetido en otras oportunidades los colegas. Perfecto. Yo considero que hay que mandar inmediatamente que se recibe una citación al asegurador. No está establecido en la ley de seguros un plazo para acercar esa documentación al asegurador, con lo cual queda librado a lo que establezca la póliza en las condiciones generales. La ley no establece nada al respecto, pero me parece que hay que actuar con cierta flexibilidad porque puede ocurrir circunstancias de fuerza mayor, algunas veces los conductores son hospitalizados, algunas veces se tienen que quedar en la casa a recuperarse, no lo pueden acercar, su prioridad es otra, es una recuperación personal, ¿verdad? Hay que manejarlo con mucho sentido común este tema, me parece. Pero también me consta que algunas veces se duermen un poco en enviar los documentos, en hacer llegar una citación a conciliación o una demanda o demás. Evidentemente, en cada caso, la aseguradora verá, digamos, qué resolución toma al respecto, ¿no? Pero sí, lo aconsejable es que inmediatamente que se reciba, se le acerquen a alguno de ustedes, al corredor correspondiente, o directamente a la compañía de seguros. ¿Está? Y la otra parte de la pregunta, a ver. Era sobre lo penal o lo civil. Bien. Es interesante porque a veces Gracias. se mezcla Sí, perfecto. Como les decía, en la ley está previsto que puede asumir la defensa civil. Normalmente todas las compañías dan la defensa civil para los asegurados en este tipo de cosas. Y la defensa penal depende de cada caso. Hay algunos aseguradores que sí lo dan y otros que no. Y entonces allí, bueno, el asegurado va a tener que contratar a su propio defensor. Ahora, se da con el cambio que hubo en el proceso penal, acá se da un tema muy importante, que es el siguiente. A nivel penal o a nivel de la fiscalía, se puede llegar a un acuerdo con la víctima, con el reclamante, en ambos aspectos, en la parte penal y en la parte civil. O sea, si hay un asegurado que fue culpable de un accidente, sobre todo un accidente grave, con lesionados graves, o fallecimiento, allí puede haber una actuación de la Fiscalía, un pedido de procesamiento o de formalización, como se le dice ahora, ¿no? Y puede recaer una cierta condena. Entonces, lo que hacemos a nivel de la Fiscalía, si ya vemos que la mano viene mal, que hay posibilidades de que recaiga alguna posible condena penal, tratamos de llegar a un acuerdo, y en ese acuerdo comprendemos ambas cosas, la parte penal y la parte civil. Entonces quedan resueltas ambos aspectos. Pero eso, bueno, ya les digo, depende mucho de las compañías, en general no se da la defensa penal. En general no se da. Yo he intervenido por alguna compañía que sí la da, pero otras, bueno, me consta que no lo da. Sí, lo hemos visto así, doctor. Los temas recurrentes, los de todos los días, siempre tienen que ver con el tema de vehículos, ¿verdad? Sí, claro. Todo lo claro. otro que usted nombró, por supuesto, existe, se da, y es como que se entiende un poco más específico. Entonces, en base a esto, las preguntas que vuelven a caer con respecto a vehículos, dice, ¿20 responsabilidades civiles del Banco de Seguros es suficiente? ¿Cuánto sería el capital de RC que tendríamos que contratar en forma usual, normal, para cualquiera de nosotros que manejamos un auto? Y para poder asesorar a que nuestro cliente esté bien asegurado, ¿verdad? Bien respaldado. Claro. Hay situaciones, como usted nombró, muy complicadas, que por supuesto, pero creo que quizás puedan ser, espero, excepciones. Entonces, a nivel general, cuando estamos asesorando, ¿qué debiéramos tener en cuenta? Porque eso también va en el costo del seguro. Entonces el cliente a veces, o el asegurado a veces dice, bueno, bájame de 40 RC a 20 para pagar menos. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Está bien. Hablando del costo del seguro
y cuando nosotros concurrimos con los asegurados a hacerle la defensa en juicio y demás, y empiezan a ver los gastos que existen y visualizan cómo puede terminar el juicio y la condena y demás, muchas veces les decimos, ¿vio que no es tan caro el seguro? Si usted lo tuviera que cubrir de su bolsillo, ¿lo podría hacer? Pienso que una cobertura mínima, $700.000 está bien. Máxima, sí, $700.000. Eso es normalmente lo que tendríamos que Sí, prever. no, casi nunca se llega, o sea, siempre, este caso que les conté fue una cosa muy excepcional, pero muy excepcional. Normalmente las condenas son muy inferiores, depende también la cantidad de lesionados que puedan haber, la cantidad de reclamantes. Bien, pero normalmente las condenas son muy inferiores. Aquí incluso por lo que se llama el daño moral, por las lesiones, no se dan condenas tan importantes como en otros países, como ocurre, por ejemplo, no le digo ya Estados Unidos, en Argentina. Yo he tenido clientes argentinos que vienen con los parámetros de allá y les parece mentira lo que se paga aquí en Uruguay, ¿no? De repente por un fallecimiento son 30, $40.000, depende de la edad de la persona. Entonces, bueno, no hay grandes condenas, Le diría que en promedio puede estar en $100.000, $150.000, así, digamos, cuando son casos de personas que reciben ingresos importantes, porque a veces las condenas mayores vienen por el lado del lucro cesante. Claro, claro. Yo tuve el caso de un músico que venía de Mendoza a un festival de jazz aquí en Uruguay, y que, bueno, falleció, lo transportaban de Colonia hasta allí, volcaron, falleció él, falleció el conductor, la esposa estaba embarazada, o la pareja estaba embarazada, entonces reclamamos por la niña que estaba por nacer, por la esposa, y en definitiva, y el padre, y la condena de daño moral, creo que fueron $70.000, $80.000, fue lo que dio el juzgado. Pero esa persona era profesor, era un destacado músico, hubo una suma muy importante de lucro cesante, entonces por concepto de lucro cesante le dieron cerca de $200.000. Entonces, el lucro cesante, dependiendo de la edad de la persona y de los ingresos, puede ser un rubro muy importante en esa indemnización final. No tanto lo que es el daño personal o lo que es el daño moral. Entendido, perfecto. Doctor, con respecto a, por ejemplo, tema responsabilidad civil, nos preguntan, ¿la sociedad médica que contrata al médico también tiene responsabilidad civil frente a una mala praxis de ese médico? Estamos hablando de un médico que trabaja en una sociedad médica, ¿verdad? Sí, por supuesto. Mire, en la jurisprudencia, en ese sentido, hay todo tipo de soluciones. Y depende mucho de cómo se haga la demanda. Por ejemplo, allí hay un contrato de atención médica, un contrato de salud, que vincula al asociado con la compañía, con la sociedad médica. ¿Bien? Entonces, el médico es un dependiente. Se supone que la sociedad médica responde por su médico como dependiente. Lo mismo en el caso de una empresa, cuando demandan a la empresa y demandan al chofer. En realidad el chofer es dependiente y quien responde en última instancia es la empresa. En el caso de la mutualista es lo mismo. Si el médico es un empleado de la mutualista, allí quien tendría que responder sería la mutualista. Lo cual no quita que muchas veces igualmente lo demanden personalmente al médico, y depende mucho también la relación que tenga o el tipo de contratación que tenga ese médico con la mutualista. Pero hay casos de la jurisprudencia para ambos lados, para todos los grupos. Claro, o sea que depende la jurisprudencia y la forma en que se inicia la demanda. También. Exactamente, depende de la forma que se inicia la demanda. Exactamente. Algunas veces
hay clínicas subcontratadas o que son contratadas, y entonces también, bueno, las involucran en el juicio, pero bueno, allí sí pueden responder personalmente ellos, porque están contratados, pero no están en una Perfecto. relación de dependencia, una relación laboral de dependencia. Claro, se entiende ¿No? perfecto. Bueno, preguntas están cayendo un montón. No importa, Este, seguimos. Yo no tengo ningún apuro. qué Lo que sí generoso. voy a conectar la notebook por la batería. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy, muy generoso por su tiempo, ¿verdad? Y tan claro. Por ejemplo, nos hablan de responsabilidad civil cruzada. Hay una pregunta específica que tiene que ver con el tema de linderos, que también es Sí. interesante, el alcance de la Ajá. cobertura, si es Sí. solo daños materiales, y también implica pérdida de ingresos por inactividad, etcétera. Eso también es interesante, el tema de los linderos, ¿verdad? O Sí. la responsabilidad civil cruzada en otros Sí. aspectos. Sí, en el caso de los linderos, evidentemente todos los daños y perjuicios que se puedan ocasionar son indemnizables, obviamente. Sí, lo que puede ser lucro cesante en esos casos, ¿no? La afectación de eso, sí puede ocurrir. Puede Sí, ocurrir sí, también. Y el sí, tema claro, del claro. cruzamiento de las responsabilidades civiles, por supuesto. También se da. Sí, por supuesto.